Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Todos estos nombres dan testimonio de una iglesia dinámica y apostólica que no solo se constituyó con las figuras renombradas de los santos que conocemos, sino también con muchos hombres y mujeres que vivieron el Evangelio y lo anunciaron con fervor. Así, entre ellos están los matrimonios de Priscila y Aquila, de Andrónico y Junia, ilustres entre los apóstoles, y muchos otros a quienes Pablo saluda con cariñosas palabras. El pasaje de la carta trasunta un aprecio sincero y el reconocimiento de las fatigas por el Evangelio. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra celebración en este día en que le dedicamos también a nuestra Madre, a la Virgencita, la auxiliadora de todo cristiano. Al iniciar nuestra misa vamos a reconocernos como siempre pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, saluden a Prisca y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos arriesgaron su vida para salvarme, y no solo yo, sino también todas las iglesias de origen pagano. Tienen con ellos una deuda de gratitud. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en su casa. No se olviden de saludar a mi amigo Epéneto, el primero que se convirtió a Cristo en Asia Menor. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes, a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cárcel, que son apóstoles insignes y creyeron en Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, mi amigo querido en el Señor, a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y también a Estaquis, mi querido amigo. Salúdense mutuamente con el beso de la paz. Todas las iglesias de Cristo les envía saludos. Yo, Tercio, que he servido de amanuense, los saludo en el Señor. También los saluda Gayo, que me brinda hospedaje a mí y a toda la iglesia. Finalmente, les envían saludos Erasto, el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Gloria a Dios, que tiene el poder de afianzarlos, según la buena noticia que yo anuncio, proclamando a Jesucristo y revelando un misterio que fue guardado en secreto desde la eternidad y que ahora se ha manifestado. Este es el misterio que por medio de los escritos proféticos y según el designio del Dios eterno, fue dado a conocer a todas las naciones para llevarlas a la obediencia de la fe. A Dios, el único sabio, por Jesucristo, sea la gloria eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Señor, día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Su grandeza es insondable. Bendeciré al Señor eternamente. Cada generación celebra tus acciones y le anuncia a las otras tus portentos. Ellas publican sus tremendos prodigios y narran tus grandes proezas. Bendeciré al Señor eternamente. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya, 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 aleluya.
Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes aparentan rectitud ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es estimable a los ojos de los hombres resulta despreciable para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy entonces el Señor, a través del evangelista San Lucas, nos está hablando y como siempre nos exige, ¿verdad? Nos exige cambio, conversión, y nos está diciendo: gánense amigos con el dinero de la injusticia. Es decir, queridos hermanos, aquí Lucas está insistiendo en que el bien de la comunidad, el bien que le pertenece verdaderamente a la comunidad, al pueblo, a cada uno de nosotros, a todos, tenemos que de alguna manera recuperarlo. En el capítulo 16, y continúa aquí el capítulo 16, 9-15, el otro era del 1 al 8. El capítulo 16 de Lucas es magnífico en este sentido. ¿Por qué? Y porque Lucas no solamente está hablando de una pobreza interior, sino que también de un verdadero desprendimiento exterior. Esto es entonces la forma en que nosotros tenemos que compensar, tenemos que devolver. Recuerden que en el judaísmo, justamente por eso, la limosna es la forma de devolver aquello que nosotros de cierta manera, a causa de nuestras debilidades y nuestros pecados, hemos hecho lo injusto. Hicimos mal, pero tenemos que hacer, además del dolor de nuestros pecados, es decir, que desviamos fondos, que hicimos licitaciones injustas, que nos hemos aprovechado del dinero de los pobres, de la gente, de la comunidad, porque en el fondo siempre todo robo está golpeando a las puertas, al bolsillo, al corazón, a la mente, a la salud, a la educación y a todo lo que nosotros, a las obras viales, a todo lo que ustedes quieran. Vayan pensando nomás, vayan pensando. Todo lo que es robo, al final de cuentas, siempre golpea a una, entre comillas, economía de salvación. Economía en el sentido mucho más amplio, ¿verdad? Es decir, a ese proyecto que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, upeaneo. Y si nosotros no nos damos cuenta de esto, o no nos queremos dar cuenta, porque ñandeco ya enseguida. Ñandeco enseguida, a veñane apetu, huevo ya recoñan del año de policía ya es ya opea coger la conciencia. La conciencia es la que te dice y nos dice a cada uno de nosotros: pendere yapo ajina, pea iba ahí. Pende ere ajina, pea vete yapo. Pende yapo ajina, pea vete ñemondá, la re yapo arena.
pendere yapoajina, péabete infidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de nosotros tiene ya impreso, ¿verdad?, en su corazón, Dios es magnífico, Dios como creador, ¿verdad? Qué espectacular que ya nos puso aquí en nosotros nuestra conciencia para darnos cuenta de estos elementos. Y ante esta situación, ante esta premisa que nosotros estamos haciendo y estamos diciendo, queridos hermanos, podemos entender este evangelio. ¿Por qué? Porque si uno lo va a pensar así nomás, en bruto, por decir, sin tener una premisa y entender lo que está significando, la realidad que estaba viviendo Lucas, está diciendo, ¿saben qué? De alguna manera ustedes tienen que devolver eso que han robado. De alguna manera tienen que hacer ese gesto de caridad, de generosidad, de nuevo para la comunidad. Hay que devolver, hay que hacerlo. Fíjense, por ejemplo, Zaqueo, y Zaqueo vamos a encontrar más adelante, ¿verdad?, en el capítulo 19, ahora estamos recién en el capítulo 16, que Zaqueo, cuando se encuentra con el Señor, se pone de pie y dice, Señor, devolveré, ¿verdad? Y si a alguno le he perjudicado, le voy a devolver 4 veces más. Eso significa devolver todo, el esforzarse por dar todo, porque ahora me doy cuenta que yo estuve en el mal camino. Y por eso está diciendo, gánense amigos con el dinero de la injusticia. Entonces, si uno piensa así, estilo protestante directamente, entonces podemos hacer injusticia, que esto, que aquello, y ganar dinero. No te está diciendo eso, sino que te está diciendo, vos que ahora, porque le está hablando a una comunidad, a quien le está llamando a la conversión, y sabía que ellos eran unos ladrones, y que ellos eran personas que no estaban en ese camino de Dios y en el camino del Señor, como quiere el Señor para llegar a la dignificación del hombre, de la comunidad. Y por eso le dice, Pepe Yapoacue, sería, si es que vamos a traducir bien, Peñaneñe, Pepe Yapoacue, Upea, Pepe Yapoana, algo a favor de la comunidad. Devuelvan de alguna manera. Gánense, amigos, porque ustedes lo único que hicieron es ganarse enemigos con todo lo que hicieron, con todo lo que están haciendo. Y más todavía, te estás haciendo un gran enemigo de Dios. ¿Por qué? Y porque Dios no quiso esto que vos estás haciendo y vos estás haciendo. Contra su plan de salvación, contra el plan de Dios que quiere la dignificación, la dignidad de la persona, que quiere que seamos honestos y que todos vivamos sin ninguna necesidad. O sea, te hace pensar y te dice, mirá que con esa injusticia que se está haciendo, no hay salud, no hay educación, hay motochorros por todas partes, hay gente sin tierra, hay campesinos que están en la pobreza, hay indígenas a quienes no se les atiende, no se les da ni nada, ¿entienden? Pero no es por un asistencialismo simplemente, sino que porque en Dayayehechacuay, que nosotros tenemos que hacerles crecer en la dignidad para que ellos sean conscientes y puedan caminar adelante. Es muy fácil decir y escuchar como suelo escuchar yo. Con algo y no va a poseer hoy, con algo cuando ya posee hoy. Y claro que no van a querer hacer si siguen así en su ignorancia y en su pobreza. No van a, ¿por qué? Porque no tienen luego ni la capacidad de superación. ¿Y entendés? Gánense amigos con ese dinero de tu injusticia, te diría entonces. Esa injusticia que nosotros estamos haciendo con nuestra comunidad, con nuestro pueblo, con nuestra gente, con nuestros hermanos, a quien nosotros le estamos crucificando y le estamos matando. Después dice, el día en que éste les falte, ellos lo recibirán en las moradas eternas. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Porque quiere decir que nosotros entonces le devolvimos la dignidad a Upeagolañan de Yara y Potá, que nosotros podamos vivir en una dignidad de hijos de Dios. Pero para eso tenemos que primero darnos cuenta, porque ñandenda yayejacuano dicatumo ayoila yayapo, un paso hacia el camino de la conversión. Y la conversión después, cuando uno se da cuenta que Dios le está llamando y le está diciendo esto, gánense amigos con el dinero de la injusticia,
Entonces, bebé ya está, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿En qué vamos a ayudar? Y ahí entonces ya podés elegir ya, porque y dónde podamos dar un granito de arena para la construcción del reino de Dios, para la construcción de la justicia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, elevemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, perseveremos unidos a ti. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestra Iglesia, para que esté atenta y tenga la capacidad de discernir siempre la voluntad de Dios, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por el Papa, los obispos, sacerdotes religiosas y laicos, para que perseveren unidos y fieles a la enseñanza del Señor, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por las autoridades de nuestro país, para que trabajen en reducir las injusticias y la pobreza social, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Dios Padre Omnipotente, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ante ti, hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura, para nosotros una fuente generosa de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre
y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia. Por él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos, Señor, asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de Dios nuestro Padre y digamos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tu paz en cada pedacito de este pan, completo estás y así te da. Oración final. Te pedimos, Padre, que crezca en nosotros la acción de tu poder, para que, restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, como siempre, nos encomendamos bajo el manto protector de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo
siento todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús en Belén. En aquellos días, José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la salud del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María. Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió.
luz y que nunca titubió, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí, dijiste sí. Sí, un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso.
ti.